Creo que la noche del no es el inicio del triunfo del no, es el inicio del fin de la dictadura. Y más importante, creo indispensable que en ese momento el país tenga claro que habremos impedido que el general Pinochet esté 25 años en el poder. El general Pinochet no ha sido claro con el país. Primero dijo usted, general Pinochet, que había acá metas y no plazos. Después, general Pinochet tuvo plazos y planteó su Constitución del 80. Le voy a recordar, general Pinochet, que usted el día del plebiscito de 1980 dijo: presidente Pinochet no sería candidato en 1989. La Cámara está enfocando, espero. Y ahora le promete al país otros 8 años, con tortura, con asesinatos, con violación de derechos humanos. Me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder, de pretender estar 25 años en el poder. Ricardo, Chileno algunos nunca ha estado así. Ricardo, aquí Y los que usted están va a tener convocados que son responder, ustedes. usted va a tener que responder entre el sí o el no. Ricardo, lo Y que yo el país quiere reemplazaría saber... a que hiciera, Raquel, usted me va a excusar. No, es que Hablo estamos por preguntando- 15 años de silencio. Estaba cumpliendo con una promesa en donde dije: si inscribimos un partido legal, entonces nos van a invitar a la televisión y habrá que enfrentar en ese momento y decir las cosas que hay que decir. Y nos preparamos para ese momento con aquellos que me acompañaron en ese programa. Y esa preparación fue muy profesional. Se hizo la mesa tal cual era la mesa donde íbamos a estar hablando con que me entrevistaban. Y yo tenía planteado el señalar que era indispensable y ahora el trabajo con los apoderados de mesa para contar los votos y que no nos robaran de elección. Claro. Y no alcancé a decir eso. Entonces, cuando terminó el programa estaba indignado. Y la Raquel Correa me decía... Estaba mucho más nerviosa que usted. Claro, la Raquel Correa me decía: Ricardo, usted no sabe lo que ha dicho esta noche. Mañana va a haber una revolución por culpa suya y usted dice que no lo hemos dejado hablar. Porque yo quería transmitir lo mío, esa es la intimidad. Pero, claro, es decir, me pareció natural hablar de la ambición del dictador de querer permanecer, ¿verdad?, 10 años más en el poder. Entonces, y de esa forma lo dije, ¿no? Claro, viendo después me di cuenta al día siguiente, porque tuve que ir a una reunión en el centro de Santiago y caminé por la calle Ahumada, que era ya calle peatonal, y la gente se me empezó a acercar, y ahí me di cuenta que había producido un cierto efecto, ¿sí? Los primeros años, que nunca tuvimos mayoría en el Congreso, ganábamos las elecciones en la Cámara de Diputados, pero perdíamos el Senado por los senadores designados. Y los senadores designados siempre votaron con la derecha y siempre perdimos. O sea, en la práctica, en mi gobierno, yo siempre tenía el veto de la derecha. Y el veto de la derecha era automático. Usted concibe... No había seguro de desempleo. Me pareció obvio que teníamos que tener seguro de desempleo. Mando un proyecto de seguro de desempleo y me dicen: acá, qué buena idea, gran idea, vamos a aprobar el seguro de desempleo. Sí, sí. Y mando el proyecto de ley, confiado, y seguro de desempleo, sí, una condición: la plata que se ahorra para pagar el desempleo la administran los privados. Pero ¿cómo se le ocurre si esto tiene que hacerse con cargo al fisco? Porque el fisco va a establecer que X% va al seguro de desempleo. Es que entonces no tiene seguro de desempleo. Hasta el día de hoy, el seguro de desempleo lo administran los privados. Lo único que pude exigir fue: vamos a hacer antes entonces una licitación. El que menos cobra por administrar esa plata se la va a llevar. Los principales desafíos: primero, entender que el Consejo de Seguridad Nacional, esa instancia
tan poco democrática de los 4 comandantes en jefe, con 4 señores civiles encabezados por el presidente de Chile, que podían hacer una serie de cosas respecto de los militares. De partida, despedirlos tenía que ser con la aprobación de ellos. Me encargué de tomar el control efectivo sobre las Fuerzas Armadas, lo dije así, y al final me impuse. Y por lo tanto, fue posible superar aquello. Sin embargo, digámoslo también claramente, la derecha se dio cuenta cuando ciertas instituciones empezaban a operar en favor nuestro. ¿Cuáles? Bueno, el que los expresidentes pasaban a ser, salvo Elwin, todos los demás pasaban a ser senadores. Entonces empezó a darse cuenta, ¿verdad? Y alcanzamos a designar algunas personas en que nos interpretaban a nosotros. Ahí entonces empezó a cambiar el tema. Y ahí empezamos a caminar más hacia un sistema democrático. Usted tenía el desafío de demostrar que el Partido Socialista podía gobernar. ¿Cuáles eran las sensaciones de ese momento? Bueno, yo diría que lo importante era a dónde queríamos llegar. Y me hicieron un borrador para el primer mensaje presidencial. Y yo dije, no, yo no quiero esto. Yo quiero un borrador del último mensaje presidencial. ¿De dónde vamos a llegar? Entonces me dijeron, es que nosotros acá somos más modestos. ¿Cuál? Queremos que usted salga caminando de la moneda. O sea, en aquellos que eran asesores míos, tenían dudas de qué es lo que iba a ocurrir con Lagos de presidente de Chile. Y bueno, salí caminando de la moneda. Claro. Es difícil, pero yo diría la forma como podía interactuar con la ciudadanía, con la gente, la forma como te recibían o como tú hablabas con ellos. Los grandes proyectos eran normalmente los proyectos que encabezaban mujeres. Un programa de agua potable rural casi siempre era encabezado por mujeres, porque ellas eran las que sufrían que no tenían agua en su casa y había que salir a buscarla. Claro, después es muy fácil, una vez que ya abres la llave del agua en tu lavaplato o para lavarte tus manos en el baño. Esas cosas se aprecian después. También cuando se hizo Chile Solidario, porque me convencí que cuando tú eres pobre, tampoco sabes los derechos que tienes. Y si no sabes los derechos que tienes, porque eres demasiado pobre. Entonces hubo que hacer un apoyo familiar, personas que trabajaban con la familia y los sacaban de la pobreza. Bueno, yo no sabía que había muchos todavía que eran analfabetos, mayores. Y bueno, llegué un día a Parral y había muchos apoyos familiares ahí y muchas familias. Y habló una señora, 84 años. Y dice, yo, señor, era analfabeta. Cuando iba a Santiago me daba vergüenza que tenía que preguntarle a la gente, señorita, ¿por qué no me dice cuándo llega el bus 142? Porque yo no sé leer 142. Y ahora, señor, con mis 84 años, junto las letras y hago cantar las palabras. Y me puedo morir tranquila, ya no soy analfabeta. Nunca había pensado una cosa así. ¿Qué sintió? Mucha emoción. Esas cosas son tan importantes poder entenderlas y poder hacerlas. Y en ese sentido, claro, uno dice, bueno, mire, yo creo que no son 30 años. Yo creo que son 20 más 10, que es distinto. Pero eso ya es otra conversación. Otro tema, sí. ¿Qué mensaje le daría a los actuales líderes políticos? ¿A los?
actuales líderes políticos? No. Eso ya es pretender que uno puede dar consejos, y creo que excede a las funciones de un expresidente. Porque alguien me enseñó una vez que los expresidentes eran como los jarrones chinos. Son muy valiosos, pero no hay dónde colocarlos porque se puede quebrar en esa esquina, no, mejor en la otra. Entonces hay que cuidarlos un poquito, que no sean tan manoseados como van a dar consejos a los nuevos dirigentes. Cada generación tiene su historia y se hace sí misma.